Hoy se ha celebrado la Junta de Naturgy de 2019 y es la primera junta que celebra como Naturgy entera, porque el año pasado empezó siendo Gas Natural, en mitad de la junta se cambió el nombre y terminó la junta como Naturgy. Este es el primer año de su plan estratégico 2018-2022 y lo está ejecutando bastante bien, incluso el recorte de gastos de momento es algo superior al que había previsto. El resultado de 2018 es una pérdida de 2.800 millones, pero no es importante porque eso es por un ajuste contable que ha hecho en las centrales tradicionales. Entonces el dato con el que hay que quedarse en cuanto al beneficio es un beneficio neto ordinario de 1.245 millones que equivale a un beneficio por acción de 1,24 euros. El dividendo de 2018 es de 1,30 euros, que lo sube un 30% sobre el dividendo de 1 euro que pagó en 2017, y para 2019 espera pagar un dividendo de aproximadamente 1,37 euros, que se correspondería con una subida del beneficio por acción de un 5% más o menos. Una cosa importante a tener en cuenta con la deuda es que este año cambia la contabilidad y cambia para todas las empresas, no solo para Naturgy. Entonces a partir de ahora los alquileres de muchas cosas como los inmuebles, pero también flotas de aviones para las aerolíneas y una gran cantidad de cosas, pues tienen que reflejarlos en la deuda neta. Y por eso a todas las empresas les va a subir la deuda el año que viene un poco más respecto a este año. Pero realmente no es una subida real de la deuda, sino que es una forma diferente de contabilizar los alquileres para todas las empresas. Otra cuestión importante ha sido la recompra de acciones. Naturgy dijo que iba a hacer una recompra de acciones de hasta 400 millones de euros al año en el caso de que no encontrase dónde invertir ese dinero. Y en este primer año de momento no ha encontrado dónde invertir ese dinero y entonces está haciendo esa recompra de acciones que de momento lleva 200 millones de euros comprados en la fecha de la hoy de la Junta, y de aquí al 30 de junio, que es cuando se acaba el plazo, pues recomprará otros 200 millones de euros en acciones y los amortizará. Y esto va a ser más o menos el 1,19% del capital social de Naturgy, con lo cual pues esto va a beneficiar a la subida del beneficio por acción y el dividendo en los próximos años. Y luego, entre las preguntas que había en la Junta, me gustaría destacar a dos personas que han salido hablando de lo que se llama la pobreza energética, que realmente es un concepto que no existe. Estas personas eran accionistas de Naturgy y yo creo que tenían buena intención con lo que ellos pedían. Se les veía que debían ser o de una asociación que trata este tema o de alguien que tiene en su familia algún afectado por este problema. Pero lo importante para mí es que darse cuenta que la pobreza energética realmente no existe, porque no hay nadie que no pueda pagar el coste de la energía que consume y pueda pagar con facilidad todo lo demás. Entonces lo que existe realmente es la pobreza impositiva, que consiste en que todo lo que compramos está artificialmente encarecido por los impuestos. Entonces la gente que no puede pagar sus facturas de la luz, pues también las pasa canutas para pagar la comida, para pagar el IBI o el alquiler de su casa y todo lo demás. Entonces claro, si queremos arreglar las cosas, pues hay que ir realmente al problema y no quedarse en las cortinas de humos que crea la casta. Y la pobreza energética, como os digo, no existe y es una forma de esconder el problema real, que es que esa gente que lo está pasando tan mal porque los impuestos son disparatadamente altos. Entonces lo que hay que hacer, lógicamente, es bajar los impuestos a todo, porque será la forma de que esas personas empiecen a poder pagar sus facturas, tanto de la energía como de las telecomunicaciones, de la comida, del IBI o el alquiler de su casa, del ocio y de todo lo demás. Y bueno, pues en resumen, 2018 fue un buen año para Gas Natural, que ahora se llama Naturgy, y 2019 también tiene buena pinta y parece que van a subir los beneficios y los dividendos de Naturgy.